Nos trasladamos a otro sector del estudio del Hola Chile porque se lo anunciamos antes de ir a la pausa. Vamos a conversar con una mujer que ha sido diputada, ha sido senadora, ha sido ministra, tiene récord de 100 metros planos, candidata presidencial, profe de matemáticas, profesora de matemática, jardinera, buena para las plantas, buena para costurera para la ropa. Y por ahí dicen que buena para los garabatos. Buena para la Yo de verdad, no sé por qué. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en Hola Chile esta tarde. ¿Cómo está, alcaldesa? Hola, un gusto estar con ustedes, Carola, Eduardo, muy entretenido poder conversar con ustedes. Sí, para acompañarnos. Además es un reencuentro porque la Carola trabajaron juntas mucho tiempo. Sí, trabajamos juntas y te juro por Dios que era un relajo. Porque tú decías, era como el segmento político. Y tú decías el segmento, que lata, no, para nosotros llegaba la Evelyn porque cero complicada para el maquillaje, porque llegan algunas pidiéndote, pero como de todo. Y súper entretenida siempre fue un análisis de la actualidad divertido, con chistes. Lo pasábamos muy bien. Lo pasábamos muy bien, pero además explicábamos mucho lo que estaba pasando y qué sé yo, y estaba muchas veces también Andrés Velasco. Sí, pues. Y era su pareja. Era bien pero la dice el programa. Sí, bien pituco. Lo pasamos muy súper bien. Pero hablábamos en simple. Claro. Porque muchas veces cuando se habla de economía se habla, ¿te fijas? En complejo, es como hablar como de medicina, de puros nombres y cosas que tú no sabes lo que son, si se comen o no. Sí, hay algo que tiene la alcaldesa de Providencia que es bien al pan pan vino vino. Y eso es súper bueno para hablar las cosas difíciles y para hablar las cosas entretenidas. Sí. En general me dice, al principio, como que todo el mundo decía que poco correcta, que dura. Pero ha ido pasando que la gente ahora ya me lo acepta, porque saben que soy así. Y saben que además me puedo equivocar, y si me equivoco digo que me equivoqué y digo que lo siento, y otras veces no me equivoco. Pero digo lo que pienso. ¿O ha sido de siempre? Porque uno de los años se va poniendo como más relajada, pide más perdón, como que uno anda un poquito más zen. No, siempre he sido igual. La verdad es que cuando yo era chica, era súper intensa. En realidad sigo siendo súper intensa. Pero mi papá me inculcó mucho que tenía que aprender a reírme de mí misma, porque si no iba a parecer sargento alemán. Y eso es muy malo. ¿Y de qué cosas te ríes de ti misma? Me río de todo, desde la nariz hasta... ¿Pero cómo? De todo. No, la verdad es que me río mucho. Y además mi equipo se ríe mucho de mí, porque yo tengo varios problemas. Uno, no recuerdo ninguna cara y ningún nombre. Yo puedo estar contigo 2 horas en la mañana, te veo en la tarde y podría jurar que nunca te he visto. No, es bravo. ¿Para qué les cuento todos los malabares que hacía para acordarme de todos los nombres de mis alumnos? Porque tenía 45 alumnos en primero medio y otros 45 en segundo medio. Y los tuve un año completo. Y entonces me hacía croquis, que cómo se sentaban y cuál era esto, se sentaban en otro lado y me fregaban. Y bueno, entonces, y todas esas cosas me columpian y tienen derecho a reírse de mí. ¿Y para la política tiene memoria elefante o le hacen algo y olvida? No, cuando me hacen algo a mí, en general olvido. Pero cuando yo he visto que han sido, que han hecho algún daño grave al país, a lo que es correcto, cuando tú ves, esas no las olvido. No. ¿Hay alguien? ¿Tiene muy larga la lista de cuentas pendientes? No, no, y nunca cuentas pendientes, no. Ya. Nunca, jamás cobro cuentas, no va conmigo. Lo que sí es que hay cierta gente que tú la miras y tú dices, cuidado, con ese no te metas, no le creas, no pacten nada porque no va a cumplir. Entonces es para eso que me acuerdo, pero no es porque quiera cobrar revancha. Venganza, no, la revancha no. ¿Y en este minuto en la lista negra hay mucha gente? No, se me olvidaron. Se me olvidaron. Son selectos. Son muy pocos. Oiga, alcaldesa, hablemos de lo que está pasando en el país, de la contingencia. Estamos terminando una semana corta, pero una semana muy dura, muy difícil para Carabineros, para la sociedad en general. Lo que Chile llora a partir de la partida del sargento Retamal, del suboficial mayor Retamal.
luego las agresiones de carabineros en el sur, en Puerto Montt, lo que vimos ayer de estas detenciones de delivery con requisamiento, está bien dicho, de motos, y la posterior amenaza de vamos a hacer un paro. O sea, vivimos tiempos turbulentos, tiempos extraños. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Yo tengo la impresión, en primer lugar, que ya hace 10, 15 años atrás se vinieron repitiendo una serie de situaciones que no eran aceptables, que tenían que ver con actuaciones de autoridades que de verdad eran inaceptables. Y lo vimos entre los sacerdotes, lo vimos entre los políticos, lo vimos entre autoridades de los distintos gobiernos, lo vimos entre los empresarios, en fin. Y estoy hablando básicamente de abusos o de robos, ¿no? Y tengo la impresión además que en ese minuto esas cosas no se sancionaron como debieran haberse sancionado. Y después entonces vino un periodo de vacas flacas para la gente, en que cuando la gente lo empieza a pasar mal económicamente, empieza a buscar culpables también. Y entonces ahí hubo una mezcla muy complicada entre decir, chuta, yo me saco la mugre, trabajo de sol a sombra, gano 400 lucas y mientras tanto estos otros están robando. Gente que ya tiene, que tiene buenos sueldos y que no se conforma con esos buenos sueldos, están robando. Y eso provocó, esa es mi lectura, pueden haber muchas lecturas distintas, pero yo creo que eso fue lo que provocó este estallido. Porque de otra manera uno no se explica que más o menos el 65% de los chilenos haya estado de acuerdo con la violencia. Era muy raro porque los chilenos en general no estamos de acuerdo, parece que me dejé ahí. Sí, me van a rezar. Con el pelo. Sí, perdón. La gente en Chile en general no es violenta. Que el 65% hayan estado era porque había mucho enojo acumulado. Y más que enojo era sentirse que te habían metido el dedo en la boca. Sí. Y la verdad, cuando uno ve, por ejemplo, va a algunos sectores donde se han construido viviendas sociales, y tú ves que con un lápiz Bic, con la tapita del lápiz Bic, empiezas a escarbar y sacas el cemento con lápiz Bic. La mezcla es pura arena. La mezcla es pura arena. O después hubo otras casas que se llovieron completamente, las casas Copeva. O en el fondo son tan chicas las casas y se escucha todo lo que está pasando en los departamentos de al lado y en el de arriba y en el de abajo. La calidad de vida. ¿No? Entonces, mucha gente había ahorrado, había hecho un tremendo esfuerzo, pero sobre todo se había ilusionado enormemente con que iba a tener una casa propia. Y cuando se va a vivir no es una casa propia, es una mugre. Y pasó también que que tanta gente se ilusionó con que su hijo o su nieto, que era a lo mejor la primera persona en esa familia que iba a la universidad, iba a tener un buen futuro, porque todo el mundo creía que teniendo el cartoncito tenía el futuro asegurado. Y más que eso se encontró después con grandes deudas y a veces con que incluso el cartón no le servía de nada porque la carrera no servía para nada. A propósito de cartón, es que ahí hay una promesa incumplida del sistema, del país en el que vivimos. Sí. Lo mostramos el otro día en el programa. Hoy día arrendar un departamento de un ambiente o de dos ambientes para un joven profesional que se va a casar o que quiere vivir en pareja en su casa, es imposible. Y de 20 metros cuadrados. Y de 20 metros cuadrados, enano. O sea, entonces hoy día le hemos dicho por años a nuestras generaciones, a mí me lo dijeron, esfuérzate, estudia, sé correcto. Para ser alguien. Saca un título para ser alguien, porque eso va a tener un premio. Y ese premio hoy día no llega. Porque en Chile todos queremos ser profesionales, además. Además. Entonces, claro, hay mucha promesa incumplida. Lo que pasa, y hay otras que sí se cumplieron, porque también recordemos las cosas que sí funcionaron, porque es bien importante ser justo. Nunca antes Chile había progresado tanto. Nunca tanta gente en 30 años salió de la pobreza. Nunca tanta gente salió de la pobreza a ser clase media, con auto propio, con casa propia, con niños que terminaban la enseñanza media y podían ir a la educación superior. También eso sucedió, pero muchas personas que salieron de la pobreza
tienen miedo a volver a la pobreza. Saben que si se enferman y no lo operan a tiempo, saben que si pierden el trabajo, saben que en muchas situaciones ellos pueden volver a una precariedad que vivieron como familia y que de verdad les produce horror. Entonces, ese progreso que tuvimos también te genera miedos, ¿no es cierto?, de volver, de perderlo. Así que, pero fue un cóctel bien complejo en que dejamos un poco de crecer, porque mientras Chile creció rápido y generó muchos empleos y los salarios fueron subiendo rápido, andaba todo bastante bien. Pero cuando se estancó el crecimiento, además llegaron 1 millón de personas de otros países, ¿no es cierto?, inmigrantes, que empiezan a competir también en las oportunidades de trabajo con los chilenos, etcétera. Entonces, se vivió un momento complejo y hoy día seguimos viviendo un momento súper complejo en el cual yo realmente creo que tenemos que conversar mucho entre todas las fuerzas que creemos en la democracia, ¿no es cierto?, para ver cómo vamos dando solución a todas esas cosas que le producen mucho temor y mucho dolor a los chilenos. Lo primero es que tiene que ser sin abusos, sin robos, y eso es bastante difícil porque eso está en la naturaleza humana. Desgraciadamente hay mucha gente que se aprovecha, son demasiados. Eso significa no andar con moralina, no de que yo no soy así, no, sino que en realidad tener un sistema muy duro de que tú estés mirando y al que lo pillas sencillamente... Claro. Y que tenga sanciones como tiene que ser. Y que tenga sanciones muy graves. Pero este contexto que usted nos da, alcaldesa, ¿nos permite entender el nivel de violencia en el que estamos viviendo? Hoy día... No, hoy día ya es otra arranca cosa. Una carrera clandestina, que está siendo fiscalizado, le lanza un fierro a un carabinero para matarlo y... de verdad, me sorprendió... Y ni lo pensó. A mí me sorprendió que el país se paralizara de alguna manera. Porque yo siento que la violencia se normalizó y nos empezamos a acostumbrar a que... Hasta que de repente la gente dijo ya no más. Basta, claro. Yo siento que junto con este tema, ¿no es cierto?, del estallido social, en que efectivamente se normalizó la violencia, y cuando uno ve que quemaron el Museo de la Violeta Parra, uno dice, a ver, ¿qué tenía que ver quemar el Museo de la Violeta Parra? Iglesia. Claro, iglesias que destruyeron. Nos destruyeron un lugar que era de cultura y de arte en forma gratuita para personas que querían leer y que ahí los libros eran gratuitos. Entonces, hubo una situación de mucho descontrol, de mucha locura colectiva, en que todo era válido. Y donde además muchas personas se encargaron de decir que todos los policías eran asesinos, o todos eran bastardos, o todos eran, ¿no es cierto?, yuta, en fin. Sistemáticamente los persiguieron, el perro se llamaba Matapaco, hubo también una agresión permanente y muy construida contra Carabineros y contra la autoridad, contra el presidente Piñera también. Y entonces, cuando tú normalizas la violencia, cuando la violencia tú soplas la violencia, después tienes tempestades de violencia y es bastante difícil terminarla. Entonces floreció, una palabra linda para algo muy malo, la delincuencia cada vez más extrema. Junto con eso se importan formas nuevas de delincuencia, todo lo que es el crimen organizado, que hoy día ya está cada vez más presente en nuestro país. Junto con eso también se agrava la crisis en el sur, ¿no es cierto?, en la Araucanía, y junto con eso también las olas, esta migración incontrolada, donde tú no sabes quién es el que está entrando a Chile, muchos de ellos vienen con... Pero Evelyn, entonces estamos en una situación de verdad muy compleja.